Muy bien, retomamos entonces el trabajo. ¿Hay alguna pregunta por ahí, algún comentario? Sí, sí. ¿Cómo era? Dice, los oráculos se dirigen contra todos los infieles de Judá, aunque nombra a sus príncipes. No es clasista, solo contra la clase dirigente. La causa es la idolatría, la mezcla de los falsos dioses con el Dios verdadero, una suerte de falso ecumenismo o sincretismo. Ahí está. Sí, hay de todo, ¿no es cierto? Porque no tiene quizás la especificidad de la denuncia de Amós en las cuestiones de las transacciones comerciales, pero hay una mención explícita de la clase dirigente, sobre todo, ¿no? Vamos a ver cómo después hay una invitación a, eh, a la conversión que aceptan solo una parte de los, parecen por lo menos dirigirse solo a una parte, ¿no? Vamos a avanzar un poquito en el texto y vamos a quizás poder entender mejor ese aspecto, ¿no? Entonces, dice en el texto, estábamos nosotros viendo, terminando el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 2 es donde precisamente aparecen estas cuestiones, ¿no? Porque se ha... dice entonces el texto aquí, 2:1-3, reuníos, hacinaos gente despreciable, antes que seáis amontonados como tamo que dura un día, antes que caiga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes de que caiga sobre vosotros el día de la ira del Señor, ¿no? Y termina con esta invitación, buscad al Señor vosotros, y ahí aparece la expresión Anahue a Aretz, ¿no? Este es otro tema que vamos a tener que dilucidar, y es el tema de los pobres del país, ¿no? Los pobres del país o los pobres de la tierra, ¿no? Eh, eh, Anahue a Aretz. Entonces, Anahue a Aretz. Los pobres del país, ¿no? Hay todo años de estudios sobre estos términos, Aná y Aní. Hay un artículo bien interesante de Gersterman Gerstenberger, digo, en el diccionario de Jenny Westermann sobre estos dos términos que aparecen aquí como claves. Vamos a encontrar en el capítulo 2 y después de nuevo en el capítulo 3, versículo 12, ¿no? Dal we Aná, y que aparecen también como uno de las categorías clave en el anuncio de la salvación en el libro de Sofonías, ¿no? Entonces, el 2:1-3 contiene una exhortación de estilo profético más clásico lanzada a la nación, una nación despreciable, dice, ¿no? Gente despreciable, nación despreciable, y a los pequeños, últimos, pobres del país, ¿no? Anahue, ¿no? Aquí, por supuesto, la interpretación de la palabra Anahue, uno podría tranquilamente hablar de humildes, pero siempre las palabras hay que interpretarlas en el contexto, ¿no es cierto? Entonces, se trata de pobres o de humildes, ¿es una situación socioeconómica o es una actitud espiritual, ¿no es cierto? Aquí el contexto es el del contexto de una situación socioeconómica, por lo tanto, si se habla de los poderosos y los ricos allá, el opuesto aquí son los humildes del país, son los pobres del país. Sin embargo, no son automáticamente salvados por el hecho mero de ser pobres, sino que reciben ellos una invitación a buscar al Señor, ¿no? Parecería que todo el resto, aún viendo la catástrofe que se avecina y el castigo de las naciones, ni siquiera se les ha movido un pelo, ¿no? Incluso han dicho eso, ¿no es cierto? El Señor no hace ni bien ni mal, ¿no? Ni bien ni mal. Estos que se apelmazan en sus heces, es decir, son como el pozo del vino después del trasiego, es decir, por la abundancia en la que viven,
tienen la sensación de que no necesitan a Dios, ¿no? La invitación, en cambio, se dirige aquí a la gente pequeña, a los pobres del país, dice, y esta invitación, sin embargo, es una invitación a buscar al Señor, que no es automáticamente la misma situación la que los coloca en una situación de salvación, sino la que les hace más susceptibles de la conversión, ¿no es cierto? Dice, buscad la justicia, buscad la pequeñez, quizás encontraréis cobijo el día de la ira del Señor, ¿no? Entonces, quizás encuentren refugio el día de la ira del Señor. Así entonces, estos que parecen ser los últimos en la sociedad son los destinatarios de la invitación, ¿no? Hay como vamos a ver cómo hay dos paradojas dos cuestiones paradójicas en el libro de Sofonías. Una es como el día del Señor aparece como día de castigo y salvación, pero esa salvación no empieza en Israel, sino que empieza en la conversión de las naciones. Y una segunda es el resto que queda, es un resto de gente pobre y humilde, ¿cierto? Entonces, en Israel dentro, el comienzo, la restauración, la nueva vida comienza a partir de eso que eran los últimos o los más pobres del país. Quizás esto tenga que ver también con la situación en la que vinieron a encontrarse los habitantes de Jerusalén y sus alrededores en el momento de la deportación. Fue precisamente toda la clase dirigente la que fue a Babilonia, y dice el libro de Jeremías, también el libro de los Reyes, quedó en el país solo la gente pobre, ¿no? Esa gente más pobre que no tenía tierra, y a esa gente se la encargó el Nabucodonosor a la administración de Godolías. Godolías es de la familia de Safán, y entonces, constituyen un centro de administración en una ciudad de Benjamín, que está un poquito al norte del territorio de Benjamín, digo, que está un poquito al norte de Jerusalén, que se llama Mitzpah. Por lo que cuenta el libro de Jeremías, hay como unos 3 o 4 años en los que se restablece de alguna manera la vida de algún modo normal, si bien descabezada de la élite dirigente que está en el exilio, bajo la administración de especie de administrador delegado o de gobernador puesto por los caldeos, que al fin y al cabo es un local, es Godolías, y también había estado en la corte, pero de algún modo en el grupo de los safánidas, que no gozaban de la simpatía de Joaquín primero, y que después estuvo allí medio alternando en el gobierno en la época de Sedecías, ¿no? Entonces aparece a esa gente puede estar dirigiéndose justamente la invitación de Sofonías en este texto, ¿no? Los humildes, los pobres, la gente pequeña, la gente sin posibilidades, encuentra aquí la posibilidad de encontrar refugio en el Señor, ¿no? Busquen al Señor, busquen la justicia, busquen esa pequeñez, hacerse pequeños, y quizás encontrarán refugio el día de la ira del Señor, ¿no? En el texto que sigue, 2:4 al 15, como sucede muchas veces en los textos de los profetas, se contienen estos oráculos contra las naciones. Segunda parte, en muchos libros proféticos hay una estructura tripartita: juicio contra Israel, juicio contra las naciones, salvación para Israel. Aquí en Sofonías no aparece estructurado de esa manera. En general, esa es la estructura que tiene, por ejemplo, Ezequiel o Isaías en una estructuración de un libro profético postexílico. Aquí, en cambio, es más compleja la estructuración, pero aquí en este capítulo 2, versículos 4 y siguientes, se contiene este conjunto de oráculos contra las naciones. 3 grupos: los filisteos primero, Moab y Amón, después Asur y Nínive, la capital, la tercera parte. La indicación esta que hemos mencionado de paso de los etíopes o de Egipto en el versículo 12 parece como que puede haber tenido más desarrollo, ahora ha quedado solo este resto en un versículo solito, ¿no? Siempre han tenido, estos más cercanos han tenido siempre problemas fronterizos con Judá, ¿no?
y complicados también en la participación o en la abstención respecto de alianzas que se han hecho contra la potencia internacional que gobernaba en cada momento, contra los egipcios, contra los asirios, contra los caldeos, en fin. Entonces, con los países vecinos ha habido siempre fricciones en esa instancia de pactar o no alianzas, ¿no? El anuncio de la destrucción de Nínive aquí, que se convertirá en la burla de todos los pueblos, se comprende bien en el contexto de una ocupación de los asirios que ya viene pesando durante mucho tiempo, ¿no? Se le impuso a Judá. En el capítulo 3 ya, versículos 1 al 8, otra vez un oráculo de juicio, de desgracia, esta vez dirigido a Jerusalén. Es el último oráculo contra Jerusalén que cierra la serie de los oráculos contra las naciones. Así solía pasar también en Amós, ¿no es cierto? Todos los oráculos contra la nación y después uno contra Israel, ¿no? Ay de la rebelde, la impura, la ciudad opresora, no ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, en el Señor no ha confiado, no se ha acercado a Dios. Los príncipes en medio de ella son leones rugientes, ávidos de devorar. Sus jueces, lobos de crepúsculo, no dejan un hueso para la mañana, ¿no? Es decir, ávidos de ganancias y de dinero, los jueces no ávidos de justicia, sino de ganancia, de provecho. Y sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan lo santo y violan la ley. Pues todos los dirigentes, los que deberían haberse ocupado de mantener al pueblo en la justicia y en el proyecto que Dios les había dado, traicionan esa vocación por afán de lucro y de ganancia, ¿no? 4 estamentos que representan los poderes públicos y religiosos, dice aquí la nota de la Biblia de Jerusalén: príncipes, jueces, profetas y sacerdotes. Cada uno es definido a partir del incumplimiento de sus compromisos, los compromisos que eran en realidad la razón de su existencia, la tarea que el Señor les había encomendado en el seno de su pueblo. Probablemente aquí tiene como objetivo mostrar la mayor responsabilidad del pueblo del Señor en esta desgracia, ¿no? Si todas las naciones son objeto aquí de la crítica y del castigo, con mucha más razón el pueblo de Dios, que ha recibido mucho más, ¿no? A quien más se le dio, más se le exigirá, porque ha recibido la misma revelación de Dios y ese proyecto social completo que es la Torá, según la tradición ya vista, ¿no? Todo indica que el peso mayor de la acusación y del castigo recae aquí, efectivamente, sobre Judá. Sin embargo, a partir del versículo 9 se abre una perspectiva positiva sorprendente, ¿no? El profeta lanza ahora un mensaje de esperanza, después del anuncio de la conversión de las naciones. Primero habla de eso, ¿no? Entonces, dice el texto, versículo 9, transformaré a los pueblos, sus labios quedarán purificados, para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan bajo un mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Cus, mis suplicantes, mi diáspora, traerán mis ofrendas, ¿no? Entonces las naciones paganas convertidas, sus labios purificados, es decir, ahora ya están habilitados para pronunciar la alabanza de Dios. Los que eran labios impuros ahora quedan purificados. Y no solo eso, sino que vienen a traer ofrendas al templo del Señor, ¿no? Y le llama mi diáspora, ¿no? Como se les llamará a los israelitas dispersos, ¿no? A los judaítas dispersos, ¿no? Mi diáspora, ¿no? Entonces, enseguida, después de hablar de la conversión, primero se habla de la conversión de las naciones y después de la restauración de Israel, pero no de todo Judá, sino de un resto. Aquel día, dice el versículo 11, no tendrás que avergonzarte de las acciones cometidas contra mí, porque arrancaré de en medio de ti a sus alegres fanfarrones. No volverás a engreírte en mi monte santo, y dejaré en medio de ti
un pueblo pobre y humilde, que se cobijará en el nombre del Señor, el resto de Israel. Y ya no cometerán injusticia ni dirán mentiras, ya no ocultará su boca una lengua embustera, pasarán y reposarán sin que nadie los espante, ¿no? Como un rebaño tranquilo que nadie amedrenta ni pone en peligro, ¿no? Entonces, un mensaje de esperanza después de anunciar la conversión de las naciones, esa esperanza también para Jerusalén y sus habitantes. Un resto pobre y humilde. El núcleo de la nueva comunidad, una comunidad fiel al Señor, está constituido por este grupo pobre y humilde, ¿no? Y finalmente estos textos, versículos 14 y 15 hablan de la felicidad, de la dicha, del gozo, de la celebración de Jerusalén. El mismo profeta invita a Jerusalén y a todo Israel a la alegría porque el Señor ha liberado a su pueblo, ¿no? Dice, grita alborozada ciudad de Sión, lanza clamores Israel, celebra lo alegre de todo corazón ciudad de Jerusalén, porque el Señor ha anulado tu sentencia, ha alejado a tu enemigo. Adonai, rey de Israel, está en medio de ti, ya no temerás mal alguno. La idea del Señor como rey, un pueblo que ya no tiene rey político, tiene como único rey al Señor, que directamente gobierna sobre ellos, ¿no? Entonces, una idea muy característica del tiempo exílico y postexílico, ¿no? Y los versículos finales, 16 al 18, esta nota de alegría y de gozo sigue en el texto. El Dios de Israel es, dice, como un guerrero victorioso, ha ganado la batalla para su pueblo y él también se alegra junto con su pueblo, ¿no? Aquel día se dirá de Jerusalén, no tengas miedo, Sión, no desfallezcan tus manos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como un guerrero liberador. Siente gran alegría por ti, renueva su amor, danza por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta, ¿no? En consecuencia, el 18b y siguientes, apartaré de tu lado la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Condenaré al exterminio a todos sus opresores, salvaré a la coja, a la renga, reuniré a la descarriada y convertiré su honra en admiración y renombre de toda la tierra, ¿no? La imagen del rebaño, así como hablaba de un rebaño que reposa tranquilo, pero el pastor es el mismo Señor, ¿no? Acuérdense que la imagen del pastor es una imagen típica para hablar del rey en el Medio Oriente antiguo, ¿no? Entonces el Señor, que es el que se ocupa él directamente de su pueblo, ya que los reyes que han tenido no han sabido cumplir su misión. En aquel tiempo los traeré, en aquel tiempo los congregaré, les daré renombre y admiración entre todos los pueblos de la tierra, cuando restaure su suerte ante sus propios ojos, dice el Señor. Con esto termina el texto del libro, ¿no? Va a ser interesante intentar encontrar una estructura en el libro. Si bien estos aparecen 3 capítulos, ver cómo se relacionan los distintos elementos del texto entre sí. Es el padre Lofink, que ha escrito varios artículos sobre este texto y ha propuesto ahí una estructuración en 3 partes, y cada una de las partes, según él, están estructuradas de manera concéntrica, ¿no? Palindrómica, dice él, ¿no? Es como un palíndromo. A ver un poquito si logramos rescatar ese aporte de Loffin que pueda iluminarnos, ¿no? ¿Qué características literarias tiene nuestro libro, ¿no? Fíjense que el texto también usa mucho estas secuencias, increciendo o indiminuendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer oráculo, ¿no es cierto? Es un ejemplo interesante de secuencia que va de más a menos, ¿no? Oráculo del 1, 2 al 6, si quieren, ¿no es cierto? Esta destrucción que va se inicia con un panorama muy amplio, toda la faz de la tierra, y se concluye sobre las terrazas de Jerusalén, ¿cierto? Más como un zoom que primero abarca todo, después se va enfocando en las terrazas de
Jerusalén, donde en este primer oráculo, del 2 al 6, ¿no? Entonces, se mencionan también en primer lugar los hombres, los animales, y después se terminan nombrando a los diferentes grupos de personas en Judá y Jerusalén. Al revés, el poema del Día del Señor, en 1:14 al 18, empieza concentrándose y después se va ampliando, ¿no? Después de una serie de oráculos contra categorías precisas de personas dentro del, de Jerusalén, se progresa hacia una generalización que termina allí, dice, cuando el fuego de su celo devore el país entero, ¿no? Pues acabará de forma terrorífica con todos los habitantes del país, ¿no? De Jerusalén al país entero, ¿no? En 14 al 18, ¿no? Después también las expresiones temporales son importantes también. El tiempo juega un papel importante en el librito de Sofonías, ¿no? Fundamentalmente una categoría temporal que es el día del Señor, el día, ¿no? Muchas veces aparece la palabra día, a veces aquel día, en aquellos días, y otras veces aquí el día del Señor o el día de la ira del Señor, ¿no? 15 veces se repite, según he visto, el término, y recibe varias como calificaciones. El tiempo, entonces, aquí el tiempo anuncia, encarna la acción de Dios en la historia. El tiempo no es un tiempo vacío, no son cuadrículas iguales una a la otra, un segundo igual al otro, un año igual al otro, como tiempo cronológico, que se mide simplemente, sino que es un tiempo con calidad, no es lo mismo un tiempo que otro. Hay tiempos oportunos y otros tiempos que ya no son oportunos, ¿no? Hay tiempos que tienen una chance que hay que aprovechar, una gracia que hay que acoger, y otros tiempos en que ya no se da esa posibilidad, ¿no? Entonces, la cuestión esta del día va marcando los distintos oráculos y distinguiendo estas cuestiones, ¿no? Hasta que llegue el día de la ira del Señor, en la que ya no hay que hacer. Entonces hay que aprovechar, busquen al Señor, ustedes pobres del país, busquen al Señor, busquen la pequeñez, la justicia y la humildad. La justicia y la humildad o la pobreza, ¿no? Esto antes de que llegue el día del Señor. No solo el tiempo, sino también el espacio es importante aquí. Aparece en varias ocasiones esta expresión en medio de ti, ¿no? En el medio de ti, Bekir Beja, ¿no? O Beterem, o Bekir Beja, es decir, en el medio de ti. El espacio, esta dimensión que también, ¿no es cierto?, como hemos visto aquí, aparecía o concentrada o ampliada. Así se pasa de toda la tierra a la ciudad. Jerusalén aparece como el centro de las preocupaciones del profeta, ¿no? Dentro de la ciudad de Jerusalén parecen luchar dos fuerzas contrarias en 3:3 y en 3:5. Dice, los príncipes en medio de ella, en medio de la ciudad, ¿no? Son leones rugientes, ávidos de devorar, jueces lobos de crepúsculo, dice lobos esteparios, ¿no? Lobos ávidos de devorar, no dejan ni un hueso para la mañana, ¿no? Y en el versículo 5, sin embargo, vive en ella Adonai el justo, que no comete injusticia. Mañana tras mañana dicta sentencia, no falla al llegar el día, pero el injusto no conoce la vergüenza, ¿no? Entonces hay gobernantes corruptos, jueces inicuos, ¿no es cierto? Pero en medio de ella también está el Señor, que es insobornable y hace justicia siempre al amanecer. Esta idea, hay un topos de la
digamos, la mañana es el tiempo de la justicia, el día, ¿no? Así como pasa la noche, el sol viene a poner luz, es decir, viene a mostrar cómo son las cosas, viene a permitir que distingamos entre los colores, las cosas, los tamaños y discernir. Así el Dios pone justicia. Pues se habla de un sol de justicia, en el sentido ese, ¿no? El sol que viene a hacer el día. Entonces la idea de que al amanecer el Señor hará justicia, ¿no? Hoy el epígrafe del neotestamentario de uno de los salmos decía eso: se entiende el amanecer, se ha de entender del día de la resurrección del Señor, ¿no? El día que el Señor hace la justicia definitiva sobre aquel a quien la justicia humana había condenado, ¿no? El crucificado, resucitado. Así entonces también aquí el medio de la ciudad, dos fuerzas contrapuestas, la de la iniquidad, la injusticia, la venalidad, la corrupción, y la del Dios de Israel justo, ¿no? El Señor entonces, el Dios de Israel, recupera finalmente su lugar, ¿no? En el versículo 3:11 vuelve a aparecer: en medio de ti. Aquel día no tendrás que avergonzarte, las acciones cometidas contra ti, entonces arrancaré de en medio de ti a los alegres arrogantes y no volverás a engreírte en mi monte santo. ¿Y qué quedará? En medio de ti solo quedará un pueblo pobre y humilde. Versículo 12. Ven cómo esa cuestión, esa expresión en medio de ti se repite varias veces, ¿no? Y es precisamente: en medio de ti el Señor será rey. Así termina el versículo 15. El Señor será rey de Israel en medio de ti. En medio de ti. Fíjense que en el vocabulario profético, la fórmula típica del mensajero, así dice el Señor o así ha dicho el Señor, no aparece nunca. Sí aparece, en cambio, esta expresión oráculo del Señor, ¿no? En cuanto a los recursos literarios, retóricos que tienen, usa bastante la paronomasia. En castellano no se notan, pero son los juegos de palabras que se hacen a partir de la similitud fonética que tienen determinados términos uno con otro, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo en otros profetas también, que habla de esta habilidad para el uso de la palabra, ¿no? Por ejemplo, en los oráculos contra Gaza y Ecrón usa también palabras similares para anunciar el castigo, ¿no? Probablemente también detrás de esto hay una idea como de un sentido mágico de las palabras o de los sonidos en la mentalidad popular, ¿no? En 1.2.6 hay una serie de aliteraciones y repeticiones de un mismo sonido que producen también un buen efecto poético. Si hiciéramos un análisis más pormenorizado del poema del Día del Señor, de 1.14 al 18, también podríamos notar cómo el autor sabe jugar con los registros visuales y auditivos, así como hemos visto nosotros en Nahum, ¿se acuerdan? Entonces, día de ira, de angustia y aprieto, devastación, desolación, tinieblas y oscuridad, nube y densa niebla, trompeta y griteríos. Se pasa de distintos registros. Entonces, en el conjunto, estudiando digamos, la lengua usada por el profeta, es realmente un libro de alta calidad literaria en su elaboración, ¿no? Entonces habla de uno que sabe manejar la lengua, de una persona instruida, entrenada en la escritura, ¿no? No es un improvisado, ¿no? Hasta aquí entonces esta cuestión, la descripción del comportamiento del pueblo también se hace de manera bastante variada en 3.2, 3.7, respecto de no aceptar la corrección, ¿no es cierto? La kaj musar, no acepta el escarmiento o la lección, dice en 3.2,
no ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección, ¿no? Gente rebelde, impura, ciudad opresora, ¿no? Que se vale del poder para su propio beneficio y no para ejercer la función para la cual han sido puestos. Después se dirige ya de manera pormenorizada en el versículo 3 a esas clases de dirigentes, ¿no? A los príncipes, los jueces, y los profetas y los sacerdotes, ¿no? Príncipes, profetas, jueces y sacerdotes, ¿no? Entonces, esto respecto de la cuestión de la más específica de la parte literaria, ¿no? Y la cuestión de Loving, cuando analiza también esta estructura, va a subrayar el papel que tienen en esta estructura los versículos centrales, digamos, ¿no es cierto? En el capítulo 1, versículos 10 al 11, habla del día del Señor en Jerusalén. El capítulo 2, versículo 11 también, el fin de los ídolos y la conversión de las naciones, sería el centro de la segunda parte, según él. Y en 3:11 a Israel, que ya no tendrá que avergonzarse de ningún pecado, ¿no es cierto? Entonces el proceso empieza así, un castigo universal y sobre Israel de manera particular, porque son los principales responsables. Después, la salvación que empieza, o la transformación que Dios obra, curiosamente no empieza en Jerusalén, sino que empieza fuera. Son las naciones primero purificadas, y cuando esas naciones llegan, encuentran en Jerusalén un pueblo pobre y humilde, ese resto, ¿no? Entonces, lo más novedoso está en ese capítulo 3. En 3:6 se manifiesta que Adonai destruye a las naciones ante los ojos de Israel, ante la impenitencia de Israel. El Señor congregará a las naciones para destruir a Israel. Pero en el versículo 9 dice: entonces volveré puro el labio de los pueblos para que invoquen todos el nombre de Adonai y le sirvan bajo un mismo yugo. Entonces la conversión que comienza allí, en las naciones, esa transformación empieza por una transformación de los labios, el corazón de los paganos. Incluso a las naciones etíopes le llama midiaspa. Las naciones, cuando llegan, encuentran un pueblo pobre y humilde, un resto. Se muestra que este resto encarna ese ideal propuesto por el versículo, por 2:3, ¿no? 2:3, ese ideal, ¿no? Los pobres y oprimidos en el mismo Israel. Hay una notita en la Biblia de Jerusalén, en Sofonías 2:3 y en 3:11, que pueden ser ilustrativas, ¿no? Dice aquí, fíjense, ahí pueden leerla ustedes y ver los textos a los que alude, ¿no? Habla de humildes o pobres, en hebreo anawim, son los pobres. Los pobres tienen gran importancia en la Biblia. Si la literatura sapiencial tiende a considerar la pobreza, resh, como efecto de la pereza, los profetas saben que los pobres son ante todos los oprimidos y son causa de decisiones humanas de otros. Entonces, Aniyim reclaman justicia para los débiles y pequeños, Dalim, y para con los indigentes, Ebionim. Fíjense que son todos los términos que hablan de pobreza. Lo hemos visto en Amós el año pasado, Dal, Ebion, Rash y Aná y Aní. Aná y Aní, que parecen ser más bien dos formas empleadas por los masoretas, pero parece ser la misma palabra en realidad, Aná y Aní. Entonces, en la notita esta podemos profundizar sobre el sentido. El Deuteronomio, siguiendo al libro del Éxodo, les hace eco de su legislación humanitaria, es decir, la preocupación por los pobres parece una característica de la Torá. En la Torá
hay una preocupación principal por los pobres. Y de hecho, los dirigentes, jueces y el rey como juez supremo tienen como misión defender al que no se puede defender, sacar la cara por el que no tiene quien lo defienda, ¿no? Entonces, hacer justicia al pobre, al huérfano, a la viuda y al refugiado, digamos, al extranjero que viene a residir en el país. La característica de la legislación yavista y sobre todo en la legislación deuteronomista, la reforma de Josías parece tener especial interés en eso, justamente, ¿no? Y por eso podemos pensar que esta gente del grupo de los afánidas, al que pertenece Godolías, habría sido la que se ha ocupado de esa gente una vez que la clase dirigente fue exiliada y quedó solo esta gente sencilla en el país. Los Anawim, dice aquí, bueno, con Sofonías el vocabulario de la pobreza toma un colorido moral y escatológico, es decir, son tomados como modelo de lo que Dios querría que fuese todo el pueblo, ¿no? Esa misma pobreza, ese mismo desvalimiento que les hace volver su mirada al Señor porque saben que solo Él les puede ayudar, esa es la actitud que en realidad todos deberían tener, ¿no? Todos deberían tener. Entonces, por eso como un modelo moral y espiritual, ¿no? Los Anawim son una palabra en una palabra, los israelitas sumisos a la voluntad de Dios. En la época de los 70, el término Aná o Aní expresa cada vez más una idea de altruismo. A los pobres es a quienes les será enviado el Mesías, ¿no? Yo he sido enviado a dar buenas noticias a los Anawim, dice el texto de Isaías 61, y es que es digamos, la cédula de identidad que presenta Jesús como Mesías en Lucas 4. El Mesías será también pobre y humilde, ¿no? Es el Salmo 22 e Isaías 53 muestra así al Mesías, ¿no? El justo sufriente. En 2.3 tenemos de nuevo, son los dos textos a los que hay que prestarle mucha atención para profundizar en esta cuestión, ¿no es cierto? No solo el Día del Señor, sino este otro tema de los pobres es otra de las categorías clave del libro de Sofonías, ¿no? Que vale la pena profundizar. En el 3.11, bueno, solo dice, el oráculo anuncia la realización de este ideal propuesto en 2.3 y da una de las descripciones más perfectas del espíritu de pobreza en el Antiguo Testamento. Aquí entonces se abre una cuestión que ha sido clave en la segunda mitad del siglo XX en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, creo yo, pero en realidad en el cristianismo occidental, como un descubrimiento de este tema, un redescubrimiento del tema de la pobreza en un cristianismo demasiado aburguesado. Entonces la reaparición del tema de la pobreza no solo como una cuestión social, sino como un ideal espiritual, ¿no es cierto? Entonces, esta tarde veríamos un poquito eso a partir de toda una línea de teología bíblica y de espiritualidad que se desarrolló a partir de los años 50, en Francia, sobre todo en el Instituto Católico de Lyon, en el Instituto Católico de París, en el que se formaron muchos de los obispos de esa época también, y muchos de los que participaron en el concilio, y para los cuales este tema de la pobreza aparece como un tema clave. Hay un libro famoso de estos años, aquí lo tienen también en la biblioteca de Albert Gelin, que se llama Los pobres de Yahvé, y que es un libro que ha tenido mucha recepción en la espiritualidad cristiana en la segunda mitad del siglo XX y también en toda la espiritualidad que se propone, ¿no?
hablar de la pobreza, en este sentido como ideal, y también la pobreza espiritual, digamos, como actitud a cultivar, pero que implica también un desprendimiento y una austeridad en las posesiones, ¿no? Pues no se puede vivir una pobreza espiritual cuando uno vive en un lujo asiático, lógicamente, ¿no es cierto? Esto no es proponer el ideal de la miseria, es otra cosa, ¿no es cierto? Pero es el valorar esa libertad en el uso de los bienes, y no solo el desprendimiento, sino también el valor de la austeridad. Y en el Concilio Vaticano II, sobre todo a partir del ideal propuesto por el Papa Juan XXIII, que dice que sueña en una iglesia pobre y para los pobres, ¿no? La iglesia de los pobres. Entonces, esta idea de comunidad o iglesia de los pobres está inspirada en esta propuesta del libro de Sofonías. A la tarde podemos rescatar por lo menos esos párrafos interesantes digamos, que hacen relación al libro de Sofonías en el librito de Yelem. Preguntas o sugerencias o cosas que van surgiendo a partir de la lectura del texto. A la tarde intentaremos resumir un poco el mensaje, ¿no? En el chat ahí dice el llamado de arrepentimiento, en todo caso, se dirige a todos y el remedio sería buscar la justicia y la humildad. Sí. Sería también a los profetas y a los sacerdotes. A todos. Ah, A todas las clases dirigentes, a todos los que ejercen el poder, a todos los que ejercen el poder, ¿no? Pero el asunto es, a partir de lo que aparece en el texto, es decir, la invitación a la conversión al final parece dirigirse justamente a estos otros, porque los demás no han llevado el apunte, ¿no? Dice, para los demás el Señor no hace ni bien ni mal. Es decir, es la indiferencia frente al Señor del que se siente demasiado seguro por lo que tiene, ¿no? Aquí hay una dificultad que tenemos nosotros de aceptar esta cuestión, ¿no? Porque en el fondo estamos demasiado instalados, ¿no? Entonces no nos interesa esta cuestión porque nos cuestiona, nos desestabiliza, ¿no es cierto? Y nos obliga a cambiar de opinión. Pero bueno, el texto es el texto, ¿no es cierto? Y habla de una invitación desechada por otros, o por lo menos ninguneada por estos que se sienten demasiado seguros. Entonces nadie puede venir a cuestionarles ni a enseñarles ni a pedirles conversión, porque ellos están bien, digamos, ¿no es cierto? Entonces, príncipes, profetas, sacerdotes, jueces, etcétera, ¿no? O comerciantes, como dice el texto del capítulo 1, versículos 10, ¿no? En cambio, estos parecen no haber aceptado la invitación a la conversión y entonces la ruina se precipita sobre la ciudad. Queda una última chance, es decir, gente pobre y humilde, y gente que invitada a buscar al Señor y a buscar la justicia y a buscar esa humildad, esa pobreza, ¿no? Esa anahuá, el sustantivo, aquí es el adjetivo pobre y anahuá es el sustantivo, ¿no? Entonces, en el texto del capítulo 2, versículo 3. Puede haber también una evolución, seguro que sí. ¿Una? Que seguro que sí, que puede haber también una evolución en lo que es, en todos los libros proféticos se da esa, yo dejaré en medio de ti un pueblo, como que la acción es tomada por Dios, como arrancaré tu corazón, lo cambiaré, o en esa dirección de los pobres, ¿no es cierto? Claro, sí. El tema este de la pobreza, bueno, ya veremos algo más a la tarde. Hay como un prejuicio que significaría esto, como diciendo, primero se habla de pobreza material, socioeconómica, pero en realidad hay una evolución hacia la pobreza espiritual. Como actitud. Mentira. Mentira, ¿por qué? Porque hay textos del tercer milenio antes de Cristo, en los que el faraón se presenta ante Dios y el rey de Mesopotamia se presenta ante la divinidad como pobre, es decir, con la actitud de un pobre. Es decir, el tema de la pobreza espiritual es un tema viejo,
¿no es cierto? Es decir, es la actitud no es la evolución de todo un proceso, ¿no? No es el fruto maduro, sino que está presente. Entonces, lo que hay que preguntarse en el texto, en cada texto, a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto valdría la pena para un curso entero sobre la pobreza en la Biblia y la opción de Dios por los pobres en la Biblia. Porque el tercer tema que parece clave aquí es en el libro de Sofonías, es la relación entre Israel y las naciones, entre lo particular y lo universal. Entonces, ¿cómo entender esa relación, no? Y entonces aquí, para salvar a todas las naciones, el Señor empieza con un pueblo de Israel. Entonces, el tema de la mediación. ¿Pero qué Israel? ¿Qué Israel? Otra vez volviendo a Isaías 2, 1 al 6, ¿no es cierto? Ven, casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. En la medida en que la comunidad creyente encarna el modelo que Dios le pide de fraternidad, de justicia, en esa medida se convierte en luz de las naciones, en mediadora del resto. Y si no, tendrá que pasar por una purificación. Y no quedará más que gente pobre y humilde en el país, es decir, el pequeño rebaño, ¿no? Aquí hay una dinámica permanente en la historia de para aplicarlo a la historia de la iglesia. Cuando hemos sido demasiado triunfalistas y demás, siempre el Señor se ha encargado de purificarnos, ¿no es cierto? Hasta volver a empezar y darnos cuenta de que no es ese el camino, ¿no? Y empezar de nuevo como pequeño rebaño, como levadurita en medio de la masa, ¿no? Quizás estemos ahora empezando de nuevo ese proceso, ¿no? Una cosa que me parece a mí, ¿no? Y en Sofonías, en general me parece que las Sofonías está como acentuado, y es el hecho de que no se puede nivelar el grado de la responsabilidad en todo el pueblo. Exacto. Y menos todavía en Israel, porque en Israel los príncipes, los jueces, los sacerdotes ejercen su poder en nombre de Dios. Claro. Entonces tienen una doble obligación de ejercer bien su función. Exacto. Porque los pobres, los que no tienen nada, etcétera, etcétera, o no tienen capacidad de gestión, de decisión, necesariamente e inevitablemente son arrastrados por esas decisiones. Exacto. Nadie los consulta. Entonces, si se produce un proceso de paganización o de idolatrización en Israel, la responsable es la clase dirigente. Claro. Y son responsables por su propia traición y por el mal ejemplo, por el modelo, porque los demás tienden a imitar los mismos esquemas de la clase dirigente. Entonces, por eso la acusación de Ezequiel, por ejemplo, a los que, es decir, no solo no han advertido, no han ayudado a los demás, sino que esa doble responsabilidad. ¿El libro de Ezequiel está en castellano? Hay una versión en castellano, sí, existe en castellano, está recontra agotado, pero hay una versión en internet en PDF sin las notas, la traducción al castellano sin notas. Se puede entrar. Sí, señor. Dice Sofonías, no dejaré en medio de ti un pobre, un pueblo pobre y humilde. Años más tarde, cuando los babilonios deportan a la población, justamente, acá dice, ¿no? En Jeremías, solo a los más pobres entre el pueblo, a los que no poseían nada, Nabuzaردán los dejó en el país, asignándoles en aquel día viñas y terrenos. Esto en algún momento fue visto como aquel nuevo comienzo, aquella promesa del pequeño resto que empezaba a germinar. Eso es lo que he propuesto yo como interpretación de este texto. En algún momento este libro de Jeremías, de Sofonías, tiene en su mirada ese grupo, claro. Sobre todo atendiendo a que se trata de, fíjense, se trata del mismo círculo, del mismo medio espiritual y literario, ¿no? El mismo círculo de redacción
la misma escuela teológica, por decirlo así, que son los que redactan el libro de Jeremías, los que redactan la historia deuteronomista y los que están también detrás de este texto de Sofonías, ¿no? Los que pueden estar inspirándose en la palabra de Sofonías. Por eso, volviendo al principio, hablábamos de los contactos que había entre la propuesta sofoniana, digamos, y la reforma josiana, ¿no? Sin hablar de que haya sido alguien que ha hecho propaganda de la reforma, pero la propuesta va en la misma dirección. Muy bien, podemos terminar aquí si quiere.